Muy bienvenidos a este horizonte de noticias, sean todos ustedes. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, los saludo con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues el asalto al Capitolio, empiezan a salir cifras en este viernes que estamos con ustedes. Y bueno, algo que me llamó mucho la atención y quería comentar con ustedes. El aumento de armas, de la compra de armas, después de este asalto al Capitolio, aumentó en un 83% después de este famoso asalto al Capitolio. Y es que los estadounidenses adquirieron más de 2 millones de armas de fuego en enero, nada más en enero. 1 millón más que el mismo mes que el año anterior, informó así la Federación Nacional de Deportes de Tiro. La organización consideró que las altas ventas se motivaron por el allanamiento de cientos de manifestantes al Congreso ocurrido el 6 de enero y la llegada al poder el 20 de enero de un presidente que favorece la regulación y venta y uso de armas, porque algo tienen que saber, Joe Biden, después de los ataques, y me acuerdo mucho hace poco, y no sé si usted le venga a la cabeza lo que sucedió en Parkland, en Florida, hace, pues qué será, poco más de 2 años y medio, 3 años, en donde un jovencito llegó a una escuela y se disparó con todo el mundo, uno de los multihomicidios más importantes que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Pero si sacamos las estadísticas y sacamos los números, los tiroteos en las escuelas en años normales, ahora no los ha habido porque no ha habido escuelas, pero si se va usted años hacia atrás, se va a dar cuenta que los tiroteos en las escuelas son un asunto de gran preocupación. No se diga los tiroteos en Estados Unidos, que también es un asunto de todos los días. Y el presidente Joe Biden es un hombre que está pues de la mano de la regulación, no de la 90, sino de la regulación de armas, sin atropellar la segunda enmienda de los Estados Unidos, pero sí buscando una mayor regulación de a quién se le vende y a qué edades se le vende. Hay estados en los Estados Unidos en donde comprar un rifle de asalto, un rifle grande, estos R-15, pues uno tiene que tener 17 años para comprarlo. Entonces acaban siendo regalos antes de los 18 años, en donde uno pues se presumiría que no tiene la estabilidad, acabando la pubertad, para poder tener un rifle de esta categoría. Entonces, pues bueno, señalaron que en enero del 2020 se vendieron 1.2 millones de armas de fuego al menudeo al país, comparado con los 2.2 millones que se vendieron en el 2021. Acuérdense que en enero, pues todavía no teníamos el efecto de la pandemia. La pandemia empezamos a hablar de la pandemia en enero a finales, empezamos a hablar de la pandemia en febrero, en marzo, abril es cuando empezaron ya los confinamientos. Entonces, le estoy hablando de 1.2 millones de armas que se vendieron en Estados Unidos en la vieja normalidad. En el 2021 esto se traduce en 2.2 millones, 1 millón de armas más. Se traduce más o menos en 6,000 armas diarias que se vendieron. El vocero de la organización, Mark Oliva, explicó que muchos propietarios de armas se sintieron motivados a comprar luego de que el presidente Joe Biden dijera que su campaña se oponía a la venta al público de rifles de asalto, como le dije yo, del AR-15. El AR-15 se ha convertido en los Estados Unidos en un arma importante, porque muchos de los asaltos y muchos de los tiroteos, en la gran mayoría que ha habido en los Estados Unidos, han sido perpetrados por esta arma semiautomática de gran calibre, ¿no? De gran poder. Los consumidores van a comprar lo que puedan mientras puedan, así lo dijo esta directora a la cadena CNN. El FBI, encargada de revisar antecedentes de quienes solicitan la compra de armas de fuego, informó que en enero
revisó 4.317.804 peticiones. Muchas solicitudes fueron rechazadas, pero otras representan compradores que adquirieron más de un arma al mismo tiempo. En su campaña, Biden advirtió que las armas de fuego se traducen en una epidemia de salud pública, porque en promedio cada año mueren 40,000 estadounidenses como resultado de armas de fuego. La verificación de antecedentes penales es un requisito para comprar armas de fuego. Fue una iniciativa que el ahora presidente presentó cuando era senador en 1993. Un año después consiguió una moratoria de una década de venta de antifusiles automáticos. Tras el tiroteo que dejó 20 niños muertos, esto se acuerda también en otro tiroteo en la primaria Sandy Hook. Tenemos dos acontecimientos, la Sandy Hook y la de Parkland. El presidente Obama, en este momento, le encargó a Biden elaborar órdenes ejecutivas para regular el uso de armas. Esto fue ya al final del mandato del presidente Obama y se emitieron 12 órdenes ejecutivas. Según el presidente Obama, llenaron un vacío legal que había hasta entonces. Entonces, Sandy Hook y Parkland. Sandy Hook fue durante la presidencia de Obama y después Parkland, que fue durante la presidencia del expresidente Donald Trump. Son dos acontecimientos que marcaron, inclusive hubo un movimiento muy importante de los jovencitos, imagínense, jovencitos de secundaria preparatoria durante la presidencia del expresidente Donald Trump. Son dos. Un movimiento muy importante de los jovencitos, imagínense, jovencitos de secundaria preparatoria que marcharon hasta el Congreso de los Estados Unidos para evitar lo que se conoce como bump stocks. Los bump stocks son unos complementos para las armas semiautomáticas que las convierten en automáticas, y estas se pueden comprar en Amazon, se pueden comprar, en donde sea. Entonces, lo que de ahí derivó que estos aditamentos adicionales para las pistolas semiautomáticas en los Estados Unidos se vieran reguladas. Hubo mucha protesta y ha habido mucha protesta por parte de los dueños de armas en los Estados Unidos, que bajo la segunda enmienda defienden el derecho que tienen los norteamericanos de tener armas en sus casas. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. Cuando se redactó esta ley, que es una de las propuestas que tiene Joe Biden sobre la cabeza, y vamos, el fundamento, que cuando se redactó esta segunda enmienda de los Estados Unidos, pues las condiciones de vida eran muy distintas. En 1700 finales, principios de 1800, las condiciones de vida en los Estados Unidos pues no eran las mismas. Había una tremenda inseguridad, venían acabando de una guerra civil, no había la infraestructura que se tiene, no se tenían los cuerpos policiales, no tenían el ejército que se tiene. Entonces, pues había unas condiciones de vida, vamos, salías a la calle y efectivamente podías ser devorado por un lobo. Entonces, hoy en día pues eso no pasa. Por lo tanto, la aportación de armas, el carry and conceal, también se tiene que cambiar, y se ha cambiado, ¿no? Que hay todavía estados en los Estados Unidos en donde el carry and conceal, o sea, el poder traer un arma como civil, cargándola, yendo al súper, todavía se puede en algunos territorios de los Estados Unidos. Cambiándoles de tema, ¿se acuerdan? Hace una semana estábamos hablando de la vacuna de Johnson & Johnson, esta vacuna en contra del COVID-19, pues ha anunciado este jueves la solicitud a la FDA para una autorización de uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus. Janssen Biotech, filial de Johnson & Johnson, ha presentado una solicitud a esta FDA pidiendo la autorización de uso de emergencia para su candidato de vacuna de una sola dosis, señala el comunicado. La nueva vacuna es muy esperada porque tiene dos grandes ventajas logísticas. Se puede almacenar en una temperatura similar a un refrigerador normal, en lugar de congeladores de ultracongelación.
lo que facilita considerablemente su distribución. Solamente requiere de una dosis. Por el contrario a la vacuna de Pfizer, que debe de ser ultra congelada para mantenerse entre los menos 80 y menos 60 grados centígrados, o la de Moderna, que se tiene que mantener en menos 25 o menos 15 grados centígrados. Tras la petición de la empresa farmacéutica, se espera que la FDA convoque un comité asesor sobre vacunas que emitirá un dictamen tras estudiar los ensayos clínicos. Los especialistas determinarán si los beneficios de la vacuna superan los riesgos. Este proceso llevará unas 3 semanas en el caso de la vacuna de Pfizer y de Moderna. Pero en esta ocasión, ya con los antecedentes del estudio que se hace con ellos, puede ser más rápido. En caso de que se le dé luz verde a esta vacuna de Johnson & Johnson, la autorización se hará efectiva al día siguiente. La compañía anunció a finales de la semana pasada los primeros resultados de sus ensayos clínicos, que daban con 44,000 personas una eficiencia del 66% de la vacuna, y es un 85% eficaz en las formas graves de la enfermedad. Los voluntarios experimentaron reacciones leves después de la inyección y menos de un 10% tuvo fiebre. Entonces, 66% de eficiencia, 85% de eficiencia para los que tienen enfermedades graves. No obstante, los resultados también suscitaron una preocupación. La vacuna fue más eficaz en Estados Unidos con un 72% que en Sudáfrica con un 57%, donde una variante había aparecido en el país el pasado. Pues acaba de aparecer esta variante de Sudáfrica. Por lo tanto, esta vacuna es buena para el coronavirus original. Sin embargo, reduce considerablemente su eficiencia con la nueva cepa. Un equipo de científicos encargado de la fabricación aseguró que, pues, estar contentos ante el resultado de la fase 3. Tenemos una sola inyección y ahora hemos producido datos que dicen que nuestra vacuna es altamente efectiva. Ahora vienen más datos. 85% contra casos graves de COVID y 100% efectiva contra hospitalización o muerte. O sea, si te pones la vacuna, hombre, te puede ir mal, pero no te mueres. Declaró así la doctora Mathai Mamen, directora global de investigación de esta farmacéutica. Entonces, la compañía informó que podía entregar 100 millones de dosis a los Estados Unidos para junio si la FDA les da luz verde. Si esta petición es aprobada, sería la tercera farmacéutica después de Pfizer Biotech y Moderna en recibir la autorización para su vacuna en los Estados Unidos, que es, por cierto, el país del mundo que tiene más muertes por COVID-19, con 450,800 fallecidos. El doctor Peter Marks, director de vacunas de la FDA, pidió evitar comparaciones antes de contar con toda evidencia. Entonces, habrá que ver si esta vacuna sale mejorcita y mejora un poco, la verdad, para poderse aplicar en territorio norteamericano con la capacidad de entregar 100 millones de dosis, lo que pues es una cantidad importante. Ya sobre todas las dosis que tiene Estados Unidos, que se acerca ya a las 600,000, entonces pues ya estamos hablando inclusive de un superávit de vacunas con respecto al número poblacional de los Estados Unidos, y así tener a Estados Unidos inoculado en un 100%. En otros temas, el presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, former President Trump, rechazó ya testificar en este juicio político que se quiere instaurar en su contra. Los legisladores demócratas que actúan como fiscales en el juicio político contra Donald Trump convocaron el jueves al expresidente a que preste testimonio bajo juramento en el proceso que lo acusan de incitar el violento asalto al Capitolio, pero el exmandatario respondió a través de sus abogados y asesores que no se presentará porque considera inconstitucional el procedimiento. El presidente no testificará en un proceso inconstitucional, dijo el día de ayer el encargado y principal asesor de Donald Trump en materia legal, Jason Miller.
El legislador demócrata Jamie Raskin, quien encabeza la delegación de la Cámara de Representantes que presentará los cargos al Senado, había enviado previamente una carta a Trump y a sus abogados con el requerimiento a los encargados del juicio político. A la luz de la impugnación de las acusaciones de hechos, le escribo para invitarle, por medio de una invitación, a prestar testimonio bajo juramento, ya sea antes o durante el juicio de destitución del Senado en relación con su conducta el 6 de enero del 2021, así señaló este congresista en la misiva. David Schoen, abogado de Trump, le contestó a Raskin en otra carta diciéndole: hemos recibido su última maniobra de relaciones públicas. Como seguramente sabe, no existe tal cosa como la inferencia negativa en este procedimiento inconstitucional, escribió. Y añadió: su carta solo confirma lo que es conocido por todos. Usted no puede probar sus acusaciones contra el 45º presidente de Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado. El uso de nuestra Constitución para llevar a cabo un supuesto procedimiento de destitución es demasiado serio como para estar haciendo juegos con ello. Y es que este es el argumento más importante que tiene Donald Trump. El procedimiento de destitución, o sea, el impeachment, ante un ciudadano que no tiene nada en que ser impeached, o sea, no tiene nada a qué serle destituido, pues considerarían muchos constitucionalistas que este juicio no tiene fundamentos o no tiene bases legales, ya que, pues, ¿qué me vas a quitar si no tengo? Eso es lo que están alegando los abogados del presidente Donald Trump. Se espera que en el juicio de destitución contra Trump, el primer presidente de Estados Unidos que se enfrente a un juicio de este tipo en 2 ocasiones, y no solamente eso, en una de las ocasiones ya no siendo presidente. Entonces, creo que la lógica está, y creo que la lógica es firme. ¿Cómo vas a destituir a alguien que no está investido? Entonces, esto es lo que alegan los abogados de Donald Trump. El juicio se llama impeachment, que es un juicio de destitución. Pues, ¿qué me vas a quitar? No me puedes quitar la ciudadanía, a menos de que me lleves ante un tribunal judicial, y entonces ahí, por medio de otro procedimiento y otro tipo de acusación, se podría procesar al expresidente Donald Trump en caso de ser encontrado culpable por incitación a la insurrección en los Estados Unidos. En los juicios civiles, este delito lleva hasta una imputación de cárcel hasta por 10 años. Sin embargo, si se hace esto a través del Senado y se le dictamina no culpable o improcedente bajo el precepto de derecho de cosa juzgada, pues ya no se podría llevar a Donald Trump a este mismo juicio en un carácter civil. Donald Trump ha argumentado sin fundamento que perdió las elecciones presidenciales debido a un fraude electoral sin precedentes. Instó a sus partidarios a luchar por su gobierno en un mitin de asalto en el Capitolio, en el que fallecieron 5 personas, entre ellas un agente del Capitolio. Y pues bueno, pues sigue siendo tema, y la próxima semana será todavía más tema al ver qué es lo que vaya a suceder. La Casa Blanca también está analizando enviar masks a todos los hogares como una gran campaña de protección. Así lo está tratando de ver el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha recomendado el uso del tapabocas como principal barrera para la propagación del virus. Inclusive esta semana el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, pues se mostró a favor del uso de 2 cubrebocas, uno y otro, esta cubierta física para evitar que entren virus sobre una capa. Si colocas otra capa, simplemente pues tiene sentido común que sea más efectivo. Y bueno, en este caso, ¿no? Pero pues habrá veces en donde pues con una capa es suficiente y la doble capa a veces representa un riesgo. Joe Biden aún no ha aprobado el nuevo proyecto, pero fuentes cercanas a la Casa Blanca coinciden en que la idea de envío de mascarillas a los hogares pues se debería de hacer. Biden ya ha pedido a los ciudadanos que utilicen máscaras, tapabocas durante al menos los primeros 100 días de su gobierno, y entre sus órdenes ejecutivas firmadas la primera semana se encuentra el uso de mascarillas en transporte público, edificios federales, etcétera. Hay una variedad de opciones para ayudar y proteger a los estadounidenses del COVID-19 e incentivos
para utilizar mascarillas, pero aún no se ha tomado la decisión final. Así lo decía la portavoz de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki. En su momento, cuando el proyecto surgió durante la administración Trump, los oficiales a cargo determinaron que en lugar de enviar las mascarillas a los hogares, se enviaran a agencias federales en todo el país, a edificios públicos, etcétera, etcétera, para que la gente pudiera utilizarlas al momento de entrar. Y bueno, eso ha sido lo más importante que tenemos este viernesito. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con los invito a que nos esté con nosotros a través de nuestras redes sociales www.centralfmonline.com para tener más información. Muchas gracias.